Mi tema es cómo mantener nuestra fidelidad. El capítulo es el capítulo 6 de Daniel. Y yo les voy a invitar a que lo abramos juntos. Y cuando pienso en fidelidad, pues también es un tema que me da mucho miedo. Porque como dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí no mora el bien. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha, hay una batalla cruenta que todos los días se lleva en mi alma, ¿no? Y me da miedo ese tema de mantener la fidelidad, creo yo. Pero cuando pienso en ese tema de la fidelidad, los pasajes que vienen a mi mente y a mi corazón y me consuelan, uno de ellos es 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 11, que dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negásemos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, es eso, es considerar que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Cuando estudiamos la palabra libro por libro, de pasta a pasta, y nos metemos en su historia, nos damos cuenta que Él es un Dios de promesas, de pactos, que no es hombre para que se arrepienta, ¿no? Y Él mantiene sus pactos, los que por gracia estableció con los patriarcas, ratificó a Moisés y después a todo su pueblo de Israel, ¿no? Dios es un Dios fiel. Y cuando pienso en eso, otro pasaje que me gusta recordar y alivia mi alma y mi corazón es Judas 24, esta pequeña carta que uno de los hermanos del Señor escribió. En su único capítulo, en el verso 24, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Él es poderoso para guardarnos sin caída, y parece que esa es la clave de su fidelidad. Él puede mantener sus promesas porque Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso, ¿no? Él es el Todopoderoso, y así se revela a Moisés en Éxodo, cuando dice: yo a los patriarcas me manifesté así como el Todopoderoso. Y parece que la palabra Todopoderoso, el Shaddai, viene de una palabra un poco extraña que pudiera traducirse como monte o montaña. Es como algo así, como una metáfora visual de su grandeza, de su inmensidad y de su tremendo poder, ¿no? Por eso el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, es tener la perspectiva de su eterno poder y deidad, que es claramente visible por medio de las cosas hechas, ¿correcto? Dios se manifiesta al hombre y Dios manifiesta su poder. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, y Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha y presentarnos delante de Él con gran alegría. Cuando hablamos pues de fidelidad, pensamos en que Dios es un Dios fiel, que todo lo que quiso, leíamos ayer, ha hecho, y que por su inmenso poder y gran bondad lleva las cosas para su gloria a cabo. Y una de ellas es guardarnos sin caída. Bien, entonces, cuando hablamos de mantener nuestra fidelidad, ¿a qué nos queremos referir en los próximos minutos? ¿Correcto? Porque no es el discurso religioso donde pone toda la carga en el ser humano, ¿no? Tú tienes que mantenerte fiel, ¿no? ¿A qué se refiere esto de fiel? Ahí en Daniel, el tema que el equipo de este retiro seleccionó para esta sesión deriva del verso 4, donde a la mitad del verso 4 dice que no podían hallar ocasión alguna o falta porque Daniel era fiel. Y aquí la palabra fiel significa persuadido. Es diferente de donde viene la palabra fe. La palabra fe es alguien que se deja convencer, alguien que se deja persuadir, alguien que confiesa que Dios es veraz, que se deja persuadir y convencer, enternecer, conmover por la Escritura. A esa fidelidad,
es a la que hace referencia en relación a Daniel y a todos nosotros los creyentes. Es diferente, ¿verdad? Dios es poderoso para guardarnos sin caída, pero nosotros somos llamados a ser persuadidos, enternecidos, confrontados. Y vaya que este fin de semana este libro nos ha hablado, nos ha confrontado y nos ha retado. De manera que este capítulo 6, que es una narrativa, es el final de la primera sección del libro de Daniel. Y la, digamos, arquitectura literaria de este libro pudiera ser en dos partes. El capítulo 1 al 6 es narrativa o historia, donde la profecía juega un rol secundario. Pero a partir del capítulo 7 al capítulo 12 es el estilo literario, el género literario es un género puramente profético, donde la narrativa juega un rol secundario. Por tal razón, con esta historia concluye la primera parte donde Daniel, el personaje, representa a estas personas, a su pueblo, llamados a ser persuadidos, esto es, fieles. Con eso en mente quisiera progresar en el capítulo, pues tratándolo como una historia, y una historia tiene por lo menos 4 aspectos. Uno de ellos es el trasfondo. El segundo de ellos es la trama, ¿no? El tercero es el clímax. El cuarto es la conclusión. Y vamos a ver uno quinto que es como el epílogo o la enseñanza final. ¿Okay? Y es así como voy a estar leyendo. Y por lo tanto, en estas 5 secciones tengo simplemente 5 reflexiones que, a manera de conclusión de este fantástico tiempo en comunión y alrededor de la palabra de Dios, pudiéramos llevarnos en la carretera mientras nos reunimos con nuestros seres queridos este día tan especial. Bien. Daniel capítulo 6, comenzando en el verso 1. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese molestado. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, abre nuestros ojos para que podamos ver en tu palabra las maravillas de tu ley, y contemplando en ella tu gloria como en un espejo, seamos transformados, Señor, como a tu imagen, por tu Espíritu. Oramos estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos chicos de mi edad? 56 jóvenes, como se ven, me vi. Si no vean los videos, como me ven, ya quisiera. Ese es un coro semilloso, ya tiene años, pero hay que refrescarlo de vez en vez. ¿Cuántos chicos de mi edad, o digo por ahí, cuántos chicos, mejor dicho, vinieron con sus hijos en esta ocasión? ¿Puedo ver sus manos? Muchos. Hay que ser valientes para modelar la vida cristiana con tus hijos. Y bien, yo vine con mi hijo Eric, está por allá, está levantando su mano, si lo quieren conocer. Eric tiene los ojos azules de mi padre, el pelo igualito a mi papá. Ese papá que cuando yo tenía 7 años pues se fue, ¿no? Cuando él era pequeño tuvimos una conexión extraordinaria. Yo decía que mis hijos eran como, bueno, tenemos muy buenos recuerdos juntos, ¿no? Pero eran como mis juguetes. Como yo no tuve infancia, los metía todos a la alberca y me ponía a jugar con ellos, ¿no? Y cuando yo lloraba uno, me iba sobre del otro, y cuando lloraba... Pero tuve una conexión en la niñez de Eric muy fuerte, a todos niveles, afectiva, conversaciones, viajes, mucho contacto físico, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, digo, las relaciones cambian, no sé si nos hemos dado cuenta de eso, las personas cambiamos, ¿no? Y hace unos meses que se suscitaron algunas circunstancias en la familia, tuvimos una conversación donde yo me acerqué a él y le pedí una disculpa por
por algo que le había ofendido y había lastimado su corazón. Y cuando tratamos de trabajar en esto, él me dijo: papá, yo te amo muchísimo, pero siento que algo nos ha distanciado. Sé que estás aquí, ¿no? Pero de repente no estamos juntos. Pudiéramos convivir y compartir el espacio, pero estamos lejos el uno del otro, ¿no? Y esta es mi primera reflexión, porque el pastor Fermín, en el capítulo 1, verso 20, pues ya lo buscamos para que... En el verso 21, cuando dice que continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro, nos comentaba que si Daniel llegó entre los 13 y los 15 años, él sirvió por lo menos, según los anales de la historia, 66 años. De manera que este capítulo 6 encontramos a un Daniel viejejito, ¿correcto? Es un Daniel de 80 años por lo menos, ¿no? Mi hijo tiene 25. Cuando él tenía 10 hicimos un campamento fantástico a los lagos de Michigan. Escalamos unos árboles, anduvimos en canoas, nos abrazábamos, nos besábamos, pero no han pasado muchos años, no han pasado ni 20 ni 30, menos aún 66. Y las cosas han cambiado, porque las cosas cambian y las relaciones cambian. Y no quiero ser fatalista en esto, pero las cosas tienden a deteriorarse. Por esto este tema de mantener nuestra fidelidad y nuestra confianza en la palabra de Dios es importante. Entonces, mi primera reflexión en este trasfondo que estamos leyendo es ese, que dice el sabio Salomón que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, ¿no? Es mejor cómo terminan las cosas que cómo comienzan las cosas. Muchas personas entradas en años que vienen al conocimiento de Cristo dicen, se lamentan mucho que por qué perdieron tanto en su juventud. No, tranquilo, es mejor cómo terminan las cosas que cómo comienzan, ¿no? Eso es lo que dice Salomón. Hace poco fui invitado a una conferencia de pastores. E hice como una retrospectiva de mi historia y pasé muchas partes de mi vida para poderlas contar, y una de ellas fue esta parte de la banda Torre Fuerte, justo la canción que esta banda, que por cierto qué buen trabajo han hecho, creo que merecen un aplauso de reconocimiento y de ánimo y de gratitud. Tocaron la primera canción que nadie cantamos. Es de, ya sabes de quién, bro, de los Tocan Fuerte. Y fue esta banda que nació en el año de 1989, cuando yo a los 26 años era director musical de Luis Miguel, ¿no? Y cuando viajábamos por Argentina y veíamos una multitud de muchachitos y teníamos a Cristo en nuestro corazón, ardía nuestro corazón por predicar el Evangelio, ¿no? De manera que en el año de 1990, cuando vuelvo a recibir la invitación de parte de él para dirigir su banda, decidimos, yo era el director, mi hermano no tenía mucho poder de decisión, pero yo lo animaba a creer y a confiar y a dejarnos persuadidos que Dios nos llamaba a su conocimiento y a su servicio. Causa y efecto: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Esto no es de pastores, es de cualquier persona que se llama un discípulo de Cristo. Y teníamos esa pasión, ese llamado, y queríamos usar la música. Fueron años difíciles, 2 años, pero hicimos un par de grabaciones. No había ni siquiera discos compactos, y uno de nuestros cassettes llegó a Costa Rica. La gente de la radio lo empezó a tocar, empezó a ocupar los primeros lugares en la radio no cristiana, secular, ¿no? Y recibimos a los 2 años y medio de haber empezado esta banda una invitación, y llenamos el Gimnasio Nacional de San José de Costa Rica. Un chorro de gente, jóvenes viniendo al conocimiento de Cristo. Todavía el día de hoy, hace 2 meses, me encuentro personas que en ese concierto recibieron a Cristo, ¿no? No pasaron tantos años. 3 años más.
Recibimos las llaves de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, muchos lugares que jamás habían estado abiertos para un evento masivo de predicación y de concierto y de alabanza, como el Campo Marte en Lima, Perú, se abrieron, etcétera, etcétera. Recibimos un premio de la asociación Gospel de Estados Unidos por la mejor banda internacional, ¿no? Y ellos calificaban pues bandas de todo el mundo. En el año de 1996, ¿cuántos años pasaron? 5, 6 años, ¿no? No 80. Ahorita ya han pasado bastantes más. Torre Fuerte dejó de existir y dejó de tocar porque las cosas se deterioraron. Porque nosotros empezamos a tocar más que por predicar a Cristo, ¿no? Más que por ir y anunciar este evangelio precioso que nos había libertado de la esclavitud y que ardía en nuestros corazones y era la motivación para hacer y cantar y tocar todo lo que hacíamos en la ciudad de Cancún. El empresario, discípulo de Houdini, el escapista, escapó con la ofrenda, bro, ¿no? Y eso antes de tocar. Y no era mucho dinero, ¿no? No eran esas cantidades impresionantes que se escuchan hoy en día. Pero y yo, como el director de la banda, decidí no salir a cantar. Pero Dios se proveyó de testimonio. Toda la gente que estaba ahí congregada adoraron a Dios. El evangelio fue expuesto. Y bueno, Dios definitivamente no necesita a nadie de ninguno de nosotros, pero nos ama a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque las cosas tienden a deteriorarse. Yo veo, no estoy todavía demasiado entrado en años, pero ya a 3 bajaditas de los 60, ¿no? Y veo pastores contemporáneos míos que, habiendo comenzado bien, terminaron mal. Y era la pugna de Pablo, ¿no? Contra los Gálatas. Oye, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ustedes van a acabar en la carne? El solo ambiente del capítulo 6 me confronta, porque vemos a un Daniel lleno de vigor. Observemos el verso 3. Pero Daniel mismo era superior, eso significa más excelente a estos otros sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu más excelente, dice la Biblia de las Américas. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínate. Era un joven que escuchamos que desde los 13, 14, 15 años, donde seguramente trágica y también escuchamos vergonzosamente, junto con todo su pueblo, fue llevado allá, pero él propuso en su corazón no contaminarse, y hemos pasado y hemos reflexionado mucho en relación a todo esto. Él se mantiene vigoroso y hay un espíritu excelente en él. Pero ¿qué nos pasa a los viejos? Que decimos que perdemos la motivación, que perdemos la brújula, que perdemos el sentido, que perdemos la razón, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado? Sí, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y vaya que Daniel, ya no muchacho, viejito fiel, se ha persuadido de ello y se ha mantenido fiel y vigoroso. Entonces la pregunta y la primera reflexión es: ¿cómo mantener nuestro vigor? Bueno, lo escuchamos desde la primera conferencia. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores anduvo, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la palabra de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche, ¿no? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Aunque tenga 80 y tantos años, su hoja no tiene que caer. Todo lo que hace prospera. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y lo interesante acá es que todo tiene que ver con la palabra de Dios. Este es un capítulo que aparentemente habla del foso de los leones. Pero esta historia sirve a un propósito y a un tema mucho mayor que vamos juntos a ir descubriendo. Pero este es como el trasfondo, ¿no? Ya hay un nuevo rey. Es un reino más extenso, el reino medo-persa. No de tanta fuerza, no de tanta calidad, de mayor extensión. Esto lo revela la estatua de Nabucodonosor, el pecho y los brazos de plata, ¿no? Por lo tanto, al ser más extenso, necesita estos gobernadores, dicen otras versiones, aquí dicen sátrapas, y pone ministros, 3, aquí dice gobernadores, pero es algo así. Él es el rey, son los ministros y sus 120 gobernadores. Y entre estos 3 ministros, este viejito. Nosotros, los mexicanos, hemos comentado mucho acerca del gabinete que nuestro presidente ha llamado, ¿no? Y yo he escuchado, sinceramente he escuchado, y me he puesto a pensar, no estoy seguro si ha sentido a la idea, pero el presidente ha recibido mucha crítica porque las personas que ha invitado a su gabinete son mayores de edad y en algunos casos mucho mayores. Pero en este caso nos encontramos con un viejito de 88 años que tiene más vigor que 120 gobernadores y que los otros 2 ministros. Tal es el caso que este hombre Darío lo quiere poner sobre todo y sobre todos. Esto es increíble. Mis hermanos, aunque las cosas tienden a deteriorarse, escuchemos la reflexión del sabio Salomón. Es mejor el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento. Es importante. La historia de Benjamín me toca de muchas maneras. Una de ellas es el clímax, donde es la palabra de Dios, la soga que Dios le envía, la escalera que le es presentada y de la cual él se toma, ¿no? La que abre sus ojos, la que le da la fe para creer y experimentar la vida de Cristo en él. Es la palabra de Dios. Y por lo tanto, ¿cómo mantener nuestra vitalidad? La primera reflexión es que la palabra de Dios sea nuestra delicia. Ahora, tuve el honor de comer con un chico extraordinario, músico ayer, que tiene apenas dos meses de haber rendido su vida a Cristo. Y yo recuerdo esos años, esos meses, cuando no estás tan familiarizado con el texto bíblico, ¿no? Y de repente te topas con textos poéticos cuyas metáforas a simple vista no entiendes y tienes que buscar otras versiones. Y en otras palabras, como que no le tomas el gusto, ¿no? De camino para acá, pasamos el pastor Fermín, mi hijo y yo a comer a un lugar que se nos recomendó. No recuerdo cómo se llama, es un nombre bastante interesante, pero es comida poblana creativa. Y yo diría demasiado creativa, ¿no? Y eran unos platillos bastante interesantes, muy interesantes. Yo me comí un rabo de res, ¿no? Desmenuzado al horno con ñoquis, esta pasta hecha a base de plátano macho o maduro, ¿no? Y con parmesano. Yo no sé si era espagueti, si era un taco de cabeza, bro. No manches, bro. Pero yo tenía hambre. Yo dije, voy. Eric, fue un menú de degustación bastante interesante. Creo que lo más normal fueron unas micro tostadas así, no estoy exagerando, micro tostadas de cecina sobre una cama de chile poblano, espectaculares, pero literalmente muela y media me llenaron, fue todo, literal, muela y media. Y entonces, pero para ese tipo de comida o para cualquier tipo de comida, como cuando fui a Colombia, ¿no? Nos acompaña el pastor Luis de Colombia y me dieron, estamos bien felices de conocerte y que estés acá y de lo que Dios está haciendo allá para su gloria a través de ti. Estando en Medellín me sirvieron chocolate con queso, ¿no? Y entonces es un chocolate, lo voy a medio traducir, abuelita, ¿no? En leche,
pero que ponen un trozo de queso. Pero yo no sabía si ponerlo, si estaba así, luego se hacía así, salía del chocolate y se estiraba, decía, no, más tranquilo, bro, o sea, tómalo, cómelo, y al final, con la cuchara, ¿no? Y pum, o sea, no tiene mayor ciencia, pues. Pero hay que desarrollar el gusto, ¿correcto? Entonces, si no has desarrollado el gusto por la palabra de Dios, yo te animo, joven, hay jóvenes de 13, 14, 15, 16 años. Chicos, esto no es una carrera de rapidez, es una carrera de resistencia y es necesario que nosotros mantengamos nuestra confianza hasta el final y que podamos entonces mantener nuestra fidelidad, esta persuasión de nuestro corazón mientras mantenemos la frescura de nuestra alma inmersos en el agua de la palabra de Dios, para que cuando vengan esos años seamos como árboles frondosos que dan su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que se hace prospera. También el consejo de Salomón en ese sentido a los jóvenes, les dice: jóvenes, pues mejor se los leo, ¿no? Porque con esto del Alzheimer celestial no vaya a ser, ¿no? Acuérdense de su creador en los días de su juventud, como Daniel, a los 13, 14, 15 años, donde se hacen las decisiones más importantes que te van a llevar a través de esa carrera de resistencia por el resto de tu vida. Antes de que vengan los años malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Primer consejo para masticar de aquí y de regreso a casa es este: mantengamos la frescura de nuestro corazón mientras hacemos un compromiso de deleitarnos, esto es, desarrollar el gusto diariamente por la palabra de Dios. ¿Ok? Para que lleguemos a esa edad con un espíritu superior, excelente, extraordinario, como el de Daniel. Vamos a leer, si les parece, parte de la trama, que es el movimiento número 2 de esta historia. Y mi reflexión acá es simplemente, una vez que refrescas tu corazón y Dios te hace saber lo que es bueno y lo que Él pide de ti, no seas un oidor olvidadizo, sino conviértete en un hacedor de la obra. En otras palabras, el consejo es muy sencillo: practica lo que sabes, pon en práctica todo lo que sabes de la Biblia. No vaya a ser que Dios pon en práctica tu conocimiento bíblico. Mira, vamos a la trama, verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar una ocasión o alguna oportunidad o falta, porque él era fiel o él estaba persuadido y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. A simple vista, cuando tú lees este capítulo, te encuentras en una pugna, en una rivalidad, en una batalla entre Daniel y aquellos ministros, ¿no? Que tienen agendas personales, agendas ocultas, que están celosos y que se oponen por completo a lo que es Daniel, lo que representa Daniel. Pero lo que vemos acá en estos versos es que es una pugna entre la ley de Dios y la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Lo vamos a ver ahora. Pero el ataque frontal ni siquiera es contra Daniel. El ataque de estos gobernadores, ¿contra qué es? Contra la palabra de Dios. La palabra de Dios nos puede ayudarnos a mantener vigorosos, lejos del pecado que nos destruye y acaba con nuestra identidad, ¿no?
sea, la palabra de Dios cerrada es terrible, pero es la palabra de Dios abierta, meditada, creída, vivida, nos puede alejar de estas cosas autodestructivas. Ok, entonces me pongo a pensar, ¿qué era lo que les molestaba a estos gobernadores? Bueno, pues que él era una persona vigorosa, no religiosa, temerosa de Dios, primer ministro. ¿Y qué cosas pudo haber habido en su agenda como primer ministro? Ok, cosas como lo que leemos en Levítico 19, la ley de Dios en el versículo 1, cuando ciegues la mies de tu tierra, no levantarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo el Señor vuestro Dios. ¿O qué tal como parte de su estrategia de gobierno, algo así emanado de la palabra de Dios que él meditaba, que él amaba, que él vivía? Algo como Levítico 19, verso 11, no robarás, no engañarás, no se mentirán los unos a los otros. Imagínate que eso le digas a un político, bro, no robarás. ¿Ok? Entonces, como mi hija Pamela, cuando se ponía a jugar luchitas con Eric, y Eric le decía, oye, Pamela, pero sin morder, ¿no? Y sin rasguñar, ¿no? No, entonces no juego. Tú eres un político sin robar, te va a decir, no, pues entonces no juego, bro. ¿O qué tal como parte de su política de gobierno, Levítico 19, verso 3, no oprimirás a tu prójimo, no lo vas a robar, no retendrás el salario del jornalero, no maldecirás al sordo, delante del ciego no pondrás tropiezo, tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿O qué tal el verso 15 de Levítico 19? No harás injusticias en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿O qué tal el verso 18? No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo. Imagínate la conmoción en el palacio del rey Darío, este que le pone literalmente por encima de todo su reino, y estos 120 gobernadores que quieren una tajada, que tienen una agenda egoísta, ¿no? Abusiva, opresiva, como dijo Jesús, los gobernadores, ¿no?, de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre de ellas potestad. Entre ustedes no serán así. El que quiera ser el mayor será el siervo de todos. Y este era Daniel, era el siervo de todos. Y eso no le gustaba a estos gobernadores. Entonces la segunda recomendación es: pon en práctica lo que sabes. El pastor Fermín en la primera conferencia nos decía que seguramente en las manos de Daniel pudieron haber estado los escritos de Jeremías en el capítulo 29. ¿Lo recuerdan? Y voy a hacer... Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Esta palabra con la que él refrescaba su corazón a los 88 años y que le mantenía vigoroso y que hacía notorio un espíritu excelente ante toda la gente. Seguramente este verso estaba en su corazón. Daniel, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de shalom y no de mal, para darnos el fin que esperas. La palabra shalom es como el florecimiento de la gloria de Dios, ¿no? La paz, la justicia, la seguridad, todas estas metáforas hermosas que los profetas ponen en sus escritos acerca cómo de Jerusalén correrá la justicia y la verdad, ¿no? Y habrá una calzada entre Egipto y Babilonia, y Jerusalén será el centro, ¿no?, de toda esta tremenda bendición. Pero el verso 7 nos leía el pastor Fermín en la primera conferencia. Procura la paz de la ciudad a la cual les hice transportar. Entonces, a este primer ministro, Dios todos los días en su cita, ¿no?, en su conferencia matutina, el Rey de Reyes y Señor de Señores que puso a Darío, ¿no?,
y que le ha dado gracia a Daniel delante de él y de todos sus gobernantes y ministros, le dice, verso 7, procura la paz, procura el shalom como gobernante de la ciudad a la cual yo les he hecho transportar allá en Babilonia, y rueguen por ella al Señor, porque en la paz y en el shalom de aquella ciudad, tú, Jeremías, encontrarás a tus 88 años tu shalom. ¿Qué significa esto? Fuimos diseñados, creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos a bendición, fuimos llamados. Somos instrumentos de bendición. La promesa de Dios a Abraham fue que esto, no solamente multiplicar su descendencia, no solamente una tierra, sino ser bendición a todas las familias de la tierra, y esta bendición viene a través de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y nosotros somos su cuerpo, llamados a extender su reino y llenar su tierra de su gloria. Daniel lo entiende y está siendo de tanta bendición, y la palabra de su Dios no solamente enternece y refresca su corazón, lo mantiene vigoroso, sino que inevitablemente le hace ser una fuente de bendición donde quiera que se para. Es evidente. Se nota que él ama a Dios. Él es una fuente de bendición para toda la gente que le conoce. Y por supuesto que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Dice el Proverbio 28, verso 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan como Daniel contenderán con ellos. La pugna es entre la ley de Media y Persia y la ley de Jehová de los ejércitos, la ley del Dios de Israel. Y este hombre que se refresca en la palabra de Dios, y que permanece vigoroso, y que pone por obra cada cosa, cada tilde, cada jota, no siendo un religioso más, sino un hacedor de la obra, tiene que luchar en contra de aquellos que abandonan la ley. Los que dejan la ley alaban a los impíos, pero los que la guardan van a contender con ellos. Como Daniel, necesitarás hablar. No solamente guardarte, sino hablar, levantar la voz. En mi cita con el Señor, he estado leyendo diferentes programas con diferentes personas, usando la bendición del app, y estaba leyendo los proverbios con una persona a la que, como cuando sales a correr con alguien o alguien sale a correr contigo para que agarre condición, 30 días en los proverbios, ¿no? Y otra vez me pegó, levanta tu voz por los que no tienen voz, levanta tu voz por los inválidos, ¿no? Y eso es lo que hacía él, contendió con aquellos que abandonaban la ley de Dios. Déjame leerte los versos 6 al 9, que son parte de la trama. Estos gobernadores y sátrapas, déjame cambiar los nombres de estos ministros y gobernadores, 120, se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Bueno, ¿entre quiénes es la pugna? ¿Entre los ministros y Daniel? No. Entre la verdad y la mentira. ¿Y por qué digo la mentira? Porque dijeron estos gobernadores, todos los gobernadores, todos los ministros, nos hemos puesto de acuerdo cuando le preguntaron a Daniel. Eso es una mentira, ¿estás de acuerdo? Pero solamente que lisonjearon al rey, lo adularon, ¿verdad? Le hicieron resbalar y le hicieron firmar un edicto que después le trajo muchísimos problemas, porque ¿quién se enfrentó a Dios y le fue alguna vez bien?
Así es de que Daniel, con ese edicto, se estaba constituyendo en enemigo de Dios. Y la pugna, repito, era entre la ley de Media y de Persia y la ley del Dios de Daniel. Los que guardan la ley tendremos forzosamente que contender. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, que contendamos ardientemente en el libro de Judas también, por la fe dada, confiada una vez a los creyentes. En tercer lugar, vamos al clímax, que todos conocemos. Y la reflexión tiene que ver con la libertad. Porque aquí vamos a ver algunas personas cautivas y algunas personas libres. Y en este clímax yo creo que hay elementos se me fue la palabra, pero ahorita viene. Ahorita viene. Ridículos. Las personas que aparentemente están cautivas o presas están libres como Daniel. Y las personas que se creen libres son cautivas de sus propias mentiras. ¿Lo vemos? El consejo es: disfruta esta preciosa libertad a la que Cristo te ha llamado. Versos 10 en adelante, estamos leyendo el clímax de la historia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿quieres leer qué sucede, verdad? ¿Qué hace un hombre libre? Pues entra a su casa, abre las ventanas de la cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilla 3 veces al día. Y mira, no habla en pasado, sino habla como presente continuo. Dice que se arrodillaba, era una costumbre desde los 13 años, y ahora que es viejo, esta costumbre y este buen hábito no se aparta de él, le mantiene vigoroso y una fuente de bendición tremenda. Y lo mismo, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, ¿no? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Déjenme parar aquí a la mitad del clímax y reflexionar un poco en esta libertad que él está disfrutando, la cual yo te estoy animando a que disfrutes. Gálatas capítulo 5 verso 13 dice que nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Es interesante este texto porque establece un contraste entre la carne y lo que no es la carne. Y la carne es autosatisfacerse, autogratificarse. Y lo que es la verdadera libertad a la que Dios nos ha llamado es el servirnos unos a otros por amor. Es justamente lo que está haciendo. Él está viendo hacia Jerusalén. ¿Por qué está viendo a Jerusalén? Sin duda, él que ama la palabra de Dios, está recordando lo que en la consagración del templo que Dios le concedió a Salomón, el hijo de David, construir para él en esta época de oro del pueblo de Israel. Dice así: si pecasen contra ti, pues no hay hombre que no peque. Está hablando Salomón en esta dedicación del templo. Y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomen y los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fuesen llevados cautivos. Si ellos se convirtiesen, si ellos orasen a ti en la tierra de su cautividad y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubiesen llevado cautivos, y oraren, escucha esto, hacia Jerusalén, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres,
que oraren hacia la ciudad que tú elegiste, Señor, hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú vas a escuchar desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración, su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¡Wow! O sea, hay un edicto mentiroso, pero nosotros somos regidos por una ley superior, la ley de la libertad, ¿no? La ley de Cristo, la ley del amor, la ley real. Y en esa ley leal, bueno, pues a Jerusalén, dirigido a Jerusalén, porque él está mirando lo que no se ve. Porque lo que tú ves es temporal, pero lo que no ves es eterno. Y es lo que nos sucede a las personas mayores, a las personas grandes. Cuando eres joven eres arriesgado, eres osado, no tienes mucho que perder, no conoces el temor. Pero cuando eres grande y pudiste comprar algún bien, tienes temor de perderlo, tienes temor de perder tu salud y de repente estás tan aferrado a cosas que no vas a poder conservar, pero estás distraído de las cosas eternas. Y la Biblia dice que esas cosas eternas son las cosas invisibles. Y en un sentido, Él no está viendo esa Jerusalén que pronto va a ser restaurada a sus muros, y que la Biblia, la ley superior, va a volver a ser leída en ese lugar y va a producir un avivamiento increíble y va a poner en marcha el reloj profético para que nuestro Salvador venga a cumplir todas las profecías. Vaya libertad la que está disfrutando Daniel en ese supuesto cautiverio y bajo ese edicto que supuestamente está diseñado para condenarle, para sorprenderle, para atraparle. Más bien la Biblia dice que Dios prende a los sabios en su astucia de ellos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a personas como Daniel. Y dice que pues se arrodillaba, ¿no? Reconocía. Esto de que se arrodillaba y oraba, ¿sabe de qué me habla? De disciplinas espirituales. Como les platicaba, yo no sé si soy músico. Si tú me hubieras preguntado hace 10 años si soy músico, yo te hubiera dicho estoy retirado hace 20. Tengo 30 años casi de no ser músico profesional, pero ¿qué crees? Ahora, desde hace como un año, he estado disciplinándome. Como ustedes saben, pues sin café es imposible agradar a Dios, ¿no? Y entonces he unido algo que disfruto, que me apasiona, que es el café, con algo que me cuesta trabajo, que es estudiar la guitarra. Antes tenía una pasión increíble por la guitarra. Hoy quiero ser un buen administrador y usarla nuevamente para llevar su nombre a donde Dios me quiere llevar. Esa es otra historia, no quiero abandonar ahondar en este tema. Pero por un año, mientras me preparo un café, Gavita sabe que es un tiempo sagrado, obviamente, ¿no? Sin café, ya les dije. Pero lo que hago es, perdí una guitarra española, una reliquia de 30 años, carísima. No sé cómo la perdí entre tantas aventuras de fe y tantos viajes y que nos hemos cambiado de tanta casa. La busqué y no la encontré. Me acabo de comprar una guitarra española, no tan buena, pero para un músico empolvado como yo, hace la chamba, ¿no? Pero estoy. Y es increíble cómo cuando desarrollas una disciplina, no inmediatamente, pero sí, pero pues como dice, da fruto a aquellos que somos ejercitados en aquella disciplina. Ha pasado un año y me siento no como tocaba, y no sé si alguna vez llegaré a tocar como tocaba, pero me siento muy bien. Mis ideas fluyen más, mis dedos fluyen más, y yo espero pronto estar en muy buena condición para ir a la cárcel en Los Ángeles. Estaba yo un poco preocupado porque dije, voy a la cárcel a tocar como lo hacíamos en México o como lo hacemos en México, pero pues no me van a entender. Me dijeron, no te preocupes, ahí en la cárcel de Los Ángeles todos hablan español, bro. Ok, entonces voy a caer en blandito en ese sentido, ¿no? Yo tengo ese sueño de ir ahí. Y él está cultivando disciplinas. Y yo me pregunto si el orar es parte de tus disciplinas. O mejor dicho, ¿cuáles son tus disciplinas? Digo, revisar
Las redes sociales es parte de nuestra disciplina. En algunos casos, pues sacar la basura, no es que nos guste, pero nos es impuesta y pues cómo se los explico, ¿no? Pero ¿cuáles serían estas disciplinas? Yo veo que al final del día, yo no soy una persona espiritual y por eso leo mi Biblia. Yo no soy una persona espiritual y por eso leo mi Biblia. Jóvenes, escuchen esto. Yo no soy una persona espiritual que me nace amar y obedecer a Dios y por eso leo mi Biblia. Yo leo mi Biblia para que ésta produzca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces la vida de Cristo se manifiesta en mi vida. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, es importante la disciplina. ¿Cómo mantenerte fiel, bro? Es imposible. Si estás separado de mí, dice Jesús, nada puedes hacer. Y aquí vemos a un hombre mayor. Es bien raro verme a mí estudiar la Biblia. La guitarra nunca la estudié así como que digas cuánto la estudié. Y ahora la estoy estudiando, ¿no? Y yo creo que los hombres mayores necesitamos reconsiderar las disciplinas y los hombres jóvenes establecerlas. Y la oración es una de ellas. La lectura de la palabra es una de ellas. El compartir tu fe es una de ellas. Es que me da ñáñaras. Pues empiézalo a hacer, bro. Como lo hizo en este momento Benjamín. Escribes tu historia. Inscríbete a Navegantes. Parte del currículum de Navegantes es a enseñarte a formular tu historia y simplemente acostúmbrate a platicar tu historia. Acabo yo de hacer un viaje de Tijuana a California como de 2 horas en una combi. Tenía años de no subir en una combi. No había aire, estaba llena de gente. Estaba yo con 3 personas que habían ido a visitar a una persona a Guadalajara, otra persona ahí mismo en Ensenada y otra persona. Venían muy quebrantadas, muy sollozando. El conductor no ponía el aire, me estaba muriendo, me estaba sofocando. Fue el peor día de mi vida, pero lo convertí en el mejor día de mi vida con una disciplina espiritual. Dije, ¿sabes qué? Le voy a platicar mi historia. No le voy a predicar a Cristo, le voy a platicar mi historia. Voy a establecer una conversación con ella y le voy a platicar mi historia. Al final nos bajamos en Santana después de 2 horas de conversación. Nos tomamos de las manos y oramos con esas personas que tenían un gran pesar, ¿no? Y es parte de la disciplina espiritual que cuando eres mayor, pues que prediquen los otros. Nosotros en Semilla establecimos nuestra declaración de visión, ¿no? En nuestro caso somos una comunidad multigeneracional, apasionados por seguir a Jesucristo y servirle. En segundo lugar, nos equipamos intencionalmente en las Escrituras. Y fíjate lo que pusimos, nos sumamos a la restauración del mundo. Y lo pusimos por muchas razones y no les vengo a explicar esta cuestión. Solamente lo que movió mi corazón a esta última parte, o una de las cosas que movieron mi corazón a esta última parte, mientras como equipo, ¿no?, de trabajo, buscando al Señor y en oración y en su palabra, decidimos escribirla así, es de... Yo necesito ir a la misión. ¿Desde cuándo acá yo, el pastor Héctor, dejé de ser un misionero de Cristo? Solamente porque tengo 56 años, porque Dios en su misericordia me ha permitido plantar un par de iglesias en su sentido del humor y considerando mi gran incompetencia. ¿Solo por eso? ¿Se entiende? El que envía a la obra es el Espíritu Santo, pero yo soy llamado ¿a qué? A ir y a ser discípulos. ¿No es eso lo que Jesús me dice? Ve y haz discípulos. ¿De cuándo acá los pastores no vamos? Por eso en mi caso, el peligro es convertirme en un pastor ocioso, en un pastor sin fruto, en un pastor deprimido, en un pastor sin vigor y sin fuerza, que deja de perder su frescura, que deja de ser de bendición, que deja de disfrutar su libertad en Cristo, a favor, no de sí mismo. ¿Cuántos pasajes en la Biblia habla acerca de los pastores que se apacientan a sí mismos? ¿Sabes por qué sucede eso? Porque hemos dejado de ir. Yo recuerdo en el terremoto del 85, lo primero que hice, fui con mis amigos, yo no era pastor, yo no era nada, un discípulo de Jesucristo desde el primer día que me convertí. Hicimos sándwiches y fuimos a los escombros del edificio de Nuevo León y ganamos bastantes personas para Cristo. Hicimos un estudio bíblico ahí y no les platico más historias, ¿no? Pero ¿por qué a los 56 años
Después de que ahora Semilla de Mostaza va a cumplir 20 años de historia, he dejado de ir. ¿Por qué? Yo creo que mucha de la respuesta está en la falta de disciplinas espirituales. Daniel era una persona que se disciplinaba. Repito, no se es espiritual y luego se lee. No se es espiritual y luego se comparte. Primero se comparte y después Dios llena tu corazón y lo ensancha de amor para que sigas compartiendo, ¿no? Esa ha sido Nosotros tenemos, mi esposa y yo, una disciplina. Y una de ellas es que pues estamos en Tijuana con nuestros hermanos que están aquí de Tijuana, me siento tan honrado. Y uno de Orange County que está aquí con nosotros. Y ya sabes, pues de volada le sale uno el código postal, ¿no? Y dice que la freses, pero pues ¿cuál freses, bro? Si yo soy de escuela de gobierno, o sea, ¿cómo te lo explico, bro? De volada se me nota el código postal, yo no lo puedo esconder, ¿no? Pero bueno, no sé por qué razón piensa uno que es fresa, ¿no? Oye, pues vamos a adquirir el Sentry. El Sentry es ese documento, ¿no? que te habilita y te capacita para cruzar la frontera, que haces un promedio, déjame dejarlo en 2 horas, ¿no? Porque a veces haces 5, a veces haces 1:30, ¿no? O si pasas a las 3 de la mañana, pues pudieras hacer 20 minutos, pero digamos, promedio de 2 horas. Lo puedes cruzar en 25 minutos, rápido, ágilmente. Y para nosotros que estamos viviendo en los 2 lados y sirviendo en los 2 lados de la frontera, pues es muy útil. Dice mi esposa, pero si venimos a amar a la gente de la frontera, si venimos a conocer su dolor y acompañarlos, ¿no? Y anunciarles a Cristo de 1000 y una maneras, dice, ¿cómo nos vamos a abandonar en la línea fresa del Sentry, bro? ¿De qué me estás hablando, Gaby? O sea, ¿cómo te les digo que, o sea, tú sí eres fresa, o sea, yo no, pero tú sí, o sea. No, nada que ver, nada que ver. Y entonces esta santa mujer hermosa se ha disciplinado a comprar muchas botellas de agua, compra bolsas grandes de pan de caja. No sé por qué le llaman pan de caja si viene en bolsa, bro. Eso nada que ver, pero pan de caja, ¿no? Y hace sándwiches, compra el mejor jamón, el mejor queso, fruta. Vamos a Costco y compramos un chorro de fruta. Y no del dinero de la iglesia, ¿no? Porque es fácil, cuando ya estás ruco en mi caso, ser un avaro y saludar con sombrero ajeno. ¿Estás de acuerdo? Y decir que para la gloria de Dios lo haces. Es fácil. No, pero la onda es que si no pain, no gain, ¿no? Que duela, ¿no? Que duela. Entonces compramos todo ese rollo y nos hemos disciplinado. Y son 3 horas que estamos en la línea y nos vamos a la línea más congestionada y vemos a todas las personas indigentes. Hemos visto unas cosas, no sé, por ejemplo, una persona que venía en condiciones muy lamentables. Yo le saqué una manzana, no lo podía creer, me decía, la agarró, la tomó, fue a 3 carros adelante y se le enseñó así y regresó y dice, para eso, bajo el rayo del sol, dice, vi una señora que se estaba comiendo una manzana, se me antojó tremendamente y de repente tú me ofreces una manzana, yo le doy muchas gracias a Dios, Dios te bendiga, gracias. He recibido unas bendiciones de nuestros hermanos haitianos ahí, bro, que ni mamá cuando me persinaba y bro, me dicen una serie de cosas y uno ¿qué hace? Pues nada más ir y hacer lo que Dios nos manda, disciplinadamente, ¿no? Una persona a las 2 de la tarde así, sin fuerza ni para, sentado en la banqueta entre el humo de los cientos y cientos de carros, le ofrezco un agua y un sándwich, los toma y me pregunta, ¿no tiene una Biblia? Imagínate si me voy a poner de fresa para ir con el Sentry, bro. O sea, sí me latería, ¿no? Pero hemos visto, hemos experimentado unas. ¿Y quién es el más bendecido en eso? Es como cuando entras al gimnasio, bro. Al principio la disciplina no parece ser causa de gozo, pero cuando te salen las escalas solitas y se hace la cuestión mecánica en tus manos, después se disfruta aquellos que hemos sido ejercitados en ellas. Es precioso de repente ver a la gente pobre e indigente, ya no como pobres e indigentes, sino como tus pobres y tus indigentes, y tomar responsabilidad de ellos y buscar el shalom de ellos, porque en su shalom, en su paz, tú tendrás tu paz. Si algo tenemos las personas mayores es que nos hemos vuelto insensibles, egoístas, orgullosos y soberbios. ¿Cómo no perderemos el vigor?
Si solo pensamos en nosotros, ¿cómo no estar deprimidos? ¿Cómo no perder la razón? Si todo lo que hacemos es para nosotros, con el espíritu del ¿qué? Del mi quién sabe qué. Déjenme la segunda parte de la todavía no llegamos ni al foso, bro. Verso 13, la mitad del clímax. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Lo leímos ya, ¿verdad? Por eso digo que no lo hemos leído. Que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Quién es el que está libre y quién es el que está esclavo? ¿Quién está esclavo? El rey se hizo esclavo ante la falacia de que la ley humana no puede ser abrogada. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, ¿qué es la ley de Media y de Persia? Que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: ¿será un lamento? ¿Será un reto? ¿O será una burla? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, esto es, sin probar alimento, ni instrumentos de música le fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. La pregunta es: ¿quién está libre? Jesús es lo que le dice a aquellos judíos que creyeron en él: tú conocerás la verdad, ¿no? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, conocerás la verdad como Daniel. Vivirás por la verdad, amarás la verdad, meditarás, practicarás la verdad, y esa verdad te hará libre. ¿Cuáles son algunos de nosotros como adultos tenemos estas leyes de convivencia en las que hemos quedado atrapados? Como el trabajo es primero. ¿Verdad que sí? ¿De verdad? ¿Y eso no puede ser abrogado, aunque lo haya enseñado el hombre? Pues yo te quiero decir que Jesús dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que el pan no es tu trabajo, no es tu talento, siempre ha sido la gracia de Dios. Siempre ha sido la bondad de Dios por la cual te llevas tú un alimento y tienes la posibilidad de ponerlo en la mesa para tus seres queridos. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa eso? No es tu propio bienestar. Extender el reino de Dios es buscar el beneficio de otros y que la gente conozca la bondad de Dios. Y en esa tarea, todo lo que tú necesites en abundancia te va a ser provisto. ¿Qué otra ley nos ha atrapado a nosotros, los adultos, y pensamos que no puede ser abrogada? En Estados Unidos, los papás tenemos una ley, y a veces la he meditado y he corrido con la tentación de quedar atrapado en ella. Y esta es: los hijos a los 18 necesitan valerse por sí mismos. Y la verdad, esa presión de repente en algunos de los casos ayuda a que los muchachos sean responsables, ¿no? Ayuda a que los muchachos sean productivos. Pero la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? ¿Cuál es el momento para que un muchacho salga o una muchacha salga de su casa? Lo digo esto y no quiero entrar en detalles, pero yo soy un experto padre de adolescentes. Tuve 5, hoy tengo 5 adultos y soy un neófito, bro.
Por favor, si hay aquí algún consejero para papá de adultos, déjeme su tarjeta, bro. Necesito terapia celestial muy cañón. Pero de verdad, a veces dices, bueno, es tiempo de que vuelen, es tiempo. No. Uno de los pecados de este sacerdote Elí, ¿no? En Primera de Samuel es que abandonó a sus hijos, aún adultos. Y no porque estén casados dejas de ser su padre. Necesitas aprender a ser su papá, ¿no? Y aún invadirles, no solamente con tu ejemplo, no solamente invadirlos con tus oraciones, no con tu egoísmo y tu importunidad, pero también a veces con tu llamarlos a cuentas, ¿no? Hace no sé, casi un año tuve una conversación con un hijo casado que amo demasiado. A todos mis hijos los amo demasiado. Lo veo a cada uno de ellos y se me cae la baba, literal, o sea, los amo demasiado. Pero le llamé la atención y muy casado y muy todo. Y el chavo, sí, papito, te quiero decir que esta no es mi práctica, esta no es mi costumbre. Te agradezco que lo hayas traído a mi atención, papá. Gracias por tomar el tiempo de llamarme. Gracias por tus oraciones. Gracias por creer en mí. 28 años el chavo, bro. O sea, ¿en cuánta cantidad de mentiras hemos quedado atrapados y hemos dejado ineficaz? ¿Y por qué digo ineficaz? Porque Jesús dice, vuestras tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Lo que vemos en el capítulo 6 es una pugna entre la verdad y la mentira. Entre la fe confiada una vez a los santos y las verdades que los seres humanos hemos perpetrado, en las cuales hemos quedado presos. Y una buena conversación es, oye, pues, ¿cuáles son esas verdades o esas leyes que los hombres hemos emitido en las cuales estamos presos? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Bien, pues aquí vemos una persona libre en el foso de los leones y una persona esclava de la mentira, de su soberbia y de esta ley de los hombres. Vamos hacia la conclusión. Ese fue el clímax. La conclusión de la historia es en los versos 19 al 24. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El último verso de la conclusión es este: y dio orden al rey, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres. ¿Cuántos? 120 gobernadores y 2 ministros, 122 por lo menos, que habían acusado a Daniel, y fueron echados. Oye, qué festín, bro. No manches, ¿te imaginas? 120 con sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Por qué? Porque porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y es la palabra de Dios la que había dicho así. Espérenme tantito. ¿Dónde está un verso que quería leerles? Ya. ¿Dónde estás que no te veo? Ok, si me lo pueden poner en la pantalla, Deuteronomio 29. Perdón, Deuteronomio 19. Lo voy a buscar. Esta es la conclusión. ¿Cómo vas a dejar la conclusión colgando, bro? Nada que ver. Desde el 16.
Oye, qué cruel es el Señor. ¿Cómo es posible que Dios permitió que estas personas fueran echadas al pozo? No. Es que es una pugna entre la verdad y la mentira. Entre la ley del Dios de Daniel y entre la ley de Media y Persia, la cual supuestamente no puede ser abrogada, que lo único que trae es esclavitud. Verso 16 dice la ley de Dios: cuando se levantare testigo falso como estos gobernadores contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultase falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, como en el caso de Daniel, entonces harán a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Contra quién se metieron? ¿Contra Daniel? Contra su palabra. Y bueno, ¿quién se metió con el Señor a ese nivel y le fue bien? ¿No? Vamos la cuarta reflexión y penúltima es no te equivoques. Daniel pensaba que por su justicia Dios lo había rescatado. Y vaya que tenía mérito, pero no encuentro en la Biblia ocasión para otorgarle mérito alguno a algún hombre. Porque toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza le pertenecen a nuestro Dios, ¿no? Daniel sin duda era un hombre justo. Pero desde el primer libro que los eruditos dicen que no sé si fue escrito, pero por lo menos desde la historia más antigua, ¿no? Después del Génesis, por supuesto, pero el primer libro elaborado, escrito en nuestras Biblias, que es Job, en el capítulo 41, verso 11 dice el Señor: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. En otras palabras, no es de que conserves tu vigor para que Dios te bendiga. No, es al revés. Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú conservas tu vigor para poder disfrutar de estas bendiciones que por gracia te han sido dadas. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia entre la religión y la relación que podemos tener con el Dios vivo a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, él pues cae en la tentación de decir, bueno, ¿sabes por qué Dios envió a su ángel? Pues porque no hice nada malo, neta. Y la bondad y la misericordia y la paciencia de Dios. ¿Se te olvida, Daniel, que no hay hombre bueno que haga el bien y nunca peque? Que no hay ni siquiera uno, que no hay quien busque. ¿Se te olvida eso, bro? Más bien, como dice Oseas 10:12, siembra en justicia. Claro que sí, no hiciste nada malo. Y si lo haces, sufrirás, como dice el apóstol Pedro, no como cristiano, como malhechor. Pero si tú siembras en justicia y haces lo bueno, segarás en misericordia. Oseas 10:12 es un pasaje extraordinario. Oseas 10:12, se los leo. Dice acá, siembren para ustedes en justicia, Daniel, pero no se te olvide que cuando recoges, tú vas a recoger en misericordia. Entonces no te confundas, vas a tener tu vigor, pero que tu corazón jamás se enorgullezca al punto de que pienses que por tu bondad o por tu talento o por tus buenas obras Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno porque en Cristo Jesús ha sido aceptado, ha sido amado, ha sido escogido para ser parte de su familia, ¿no? Y ya tiempo pasado, Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en sus lugares celestiales. Y la última reflexión para finalizar, déjenme recordarles los 4 consejos de estas 4 partes de nuestra historia. Cuida la frescura de tu corazón, inmerso todos los días en la palabra de Dios. Pon en práctica todo lo que aprendes para que no te conviertas en una persona religiosa, soberbia, altiva, sino que seas una persona que viva aquella cosa para lo cual fuiste diseñado, para la alabanza de la gloria de su gracia, una fuente de bendición para tu prójimo
y de alabanza para nuestro Dios. 3, disfruta de la libertad. Desarrolla disciplinas espirituales, ¿no?, que te provean de esa firmeza, de ese vigor para correr la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús. Pero no te equivoques. Paso número 4, siembras en justicia. Claro que sí, pero todo lo que recibes, lo recibes de sus misericordiosas y generosas manos. Y en quinto lugar, el epílogo. ¿Me acompañan al epílogo? Déjenme leerlos y después les doy el último consejo. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz les sean multiplicada. Parece que empieza a entender el concepto de paz. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y por supuesto que Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y el que cuenta la historia nos dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dice un proverbio que la prosperidad de una persona impía, lejos de hacerle bien, le hace mal. La prosperidad del que no toma en cuenta a Dios al final termina echándole a perder. Y yo veo a muchos creyentes en Jesucristo que han corrido una larga carrera, haber empezado bien, pero terminar mal, porque tienen un falso concepto de la prosperidad, ¿no? Algo que me llama mucho la atención de este epílogo, imagínate, déjame ponerte un epílogo diferente. El rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habiten en toda la tierra: paz les sea multiplicada. Imagínense una carta así: de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo mundo en todo el dominio de mi reino respeten y teman al gran siervo de Dios, Daniel el justo, Daniel el íntegro. No se ha tratado ni se tratará jamás de Daniel. Es increíble cómo en esta fantástica historia de las favoritas de todos los tiempos, el epílogo no tiene que ver con Daniel. Al final del día, el protagonista no es Daniel, ni siquiera el foso, es Dios. Y entonces, eso a mí me habla mucho al corazón. Y miren con lo que voy a terminar. Ayer el pastor Raúl lanzaba unas pedradas, estaba predicando, estaba enseñando. No. Yo no sé quiénes quedaron más guameados, los del básquet o el resto de nosotros, bro. Porque aparte, ni los que estaban detrás del muro nos salvamos, en serio, era increíble. Pero esta parte que me golpeó muchísimo es que cuando Dios quiere humillarte, es en su misericordia para hacerte bien. Recibe con mansedumbre el trato de Dios, ¿no? Y aquí en esta historia, una vez más nos recuerda que una manera para llegar a una edad adulta vigoroso es que no pongas tus ojos en ti. Los grandes hombres, los patriarcas, no sé, Jacob, cuando terminó sus días, no dijo cosas como quisiera que mi nombre fuese recordado y mi legado en mis generaciones. Llévame a la tierra que Dios prometió a mis padres. No se trata de mí, no se trata de mi legado, se trata de sus promesas y de su gloria, bro. Esa es la manera de terminar una carrera con dignidad. De otra manera la vas a terminar con ansiedad, porque nada de lo que tienes lo vas a poder conservar, ni la salud. Digo, te lo dice alguien que quiere su cocol.
Y, y, y les platicaba un poquito de mi historia. Estuve siendo director de esta banda por un tiempo y después otros 7 años estuvimos con Torre Fuerte y después comenzamos en 1998 Semilla de Mostaza con la carga de hacer discípulos y en respuesta al mandato de Dios. En el año del 2005 Dios me lleva a Estados Unidos. Ya me había yo convertido a Él, ahora quería que yo me convirtiera a mi prójimo y conociera el dolor de las personas oprimidas que buscaban una oportunidad en un país que tampoco los quiere, ¿no? Y hemos conocido muchas historias y nuestro corazón se ha ensanchado a esa causa. Nos fuimos después de mucho tiempo a California, después de 7 años donde otra vez llegué a una posición súper cómoda, casa propia en Estados Unidos, ciudadano ganando una muy buena lana y yo sabía que Dios me quería llevar a una mayor revelación de su gracia y de su amor. Nos fuimos a California, donde las cosas no han sido del todo fácil y ahora con un grupo de discípulos estamos extendiendo el reino de Dios en Tijuana y Dios me dice, quiero que conozcas las historias de cada persona que está en Tijuana, que han sido negligidos por la iglesia, o quiero decir que han sido ignorados a lo mejor por la iglesia, por mi cuerpo, pero yo quiero que tú te tomes el tiempo para invitarlos a conocer, a partir del pan con ellos, a conocer sus historias, abrazarlos, acompañarlos, amarlos. Y es muy loco que cuando estoy caminando en las calles de Tijuana, en el medio de la nada, con mi esposa y mis 2 perros, bro, todavía no vienen nietos, cuando vengan nietos los iré cambiando, ¿no? Ahorita no puedo dar más lástima ante mis ojos. Es muy loco. Las casas o departamentos que alguna vez tuve los invertimos en estas aventuras de fe. Yo camino en Tijuana aparentemente solo, pero hay alguien que va conmigo, que me ha dicho, ¿sabes qué? Ve y extiende mi reino. Y aquí yo estoy contigo. Pero cuando me veo en el espejo, bro, y veo mi condición, ¿no? A mis 56 años, puedo caer en la tentación de pensar que se trata de mí y decir, miserable de mí. Este final deja mucho para la reflexión, este final. Porque ahorita estás joven, bro, pero algún día peinarás canas si es que las peinas. Si no, eres calvinista como mi carnal en todos los sentidos de la palabra. No, pero... Y bro, esto de la depresión es algo real, es algo que nos pega y nos afecta cuando cuando queremos y creemos que la historia se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Se trata de aquel que dio su vida por nosotros. Y en el momento, bro, que quitas la mirada de esa realidad, es como Pedro, que bajándose de la barca, miró sus circunstancias, se aterrorizó y se empezó a hundir. ¿Me ha pasado? Me pasó el lunes pasado, platicaba yo con mis hermanos, algunos hermanos de Tijuana, me pasó el lunes pasado, ¿no? En el año del 2000 hay videos donde Semilla de Mostaza, no éramos un compañerismo maduro, enfocado en Cristo y basado bien en su palabra, pero el Espíritu Santo nos estaba llevando y guiando. Y hay un concierto de apertura cuando nos movimos al Premier en el año del 2000 y alguito, ¿no? Y entonces, pensar que se trata de nosotros, ya han pasado 20 años y hoy mi amigo es una persona que no tiene ni casa en Tijuana, y comienza la alabanza y hay 3 personas sentadas en la iglesia. Bro, eres el más grande de los losers. Si lo ves con la perspectiva o detrás del espejo de tu reino, ¿no? Pero cuando se trata de extender el reino de Dios, las palabras de Jesús cobran sentido cuando dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder, bro. Te va a pasar, bro. Si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pero Jesús dice, si tú estás dispuesto a perder tu vida, desde la juventud, cualquiera que sea tu edad, tu momento en la vida, por causa del Evangelio,
la vas a hallar. Porque esas cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas, bro. Yo necesito, ¿por qué crees que yo leo mi Biblia todos los días? Pues porque soy bien espiritual, pues soy pastor, no, bro. Porque si no me hundo en el mar. Neta, bro. Sí. Y empiezo a hacer una religión y a un Dios a mi imagen y a mi semejanza. Pero Dios quiere que en su espejo yo contemple su gloria y yo sea transformado a su imagen y semejanza de un Dios que se dio en rescate por todos. De la misma manera estamos todos los cristianos llamados a dar nuestra vida en rescate por todos, bro. Digo, son tiempos muy fuertes los que nuestro país está viviendo, los que el mundo está viviendo, y yo creo que se requieren cristianos de libro, que mantengan su fidelidad al libro, porque la pugna es entre la verdad y la mentira, entre la ley eterna y la ley que los hombres hemos hecho, aún estos cristianos que hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, que nos hemos quedado atrapados en nuestras leyes. No es así. Vengamos otra vez a la palabra de Dios, sumerjamos nuestro corazón en ella, refresquemos nuestra alma, asegurémonos de poner todo lo que leemos por obra, no seamos religiosos, disfrutemos la libertad, desarrollemos disciplinas espirituales, no caigamos en la tentación de Daniel de pensar que era por sus muchas justicias y no considerar su gran misericordia. Y no se nos olvide que no se trata de nosotros, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. ¿Oramos? Quiero orar por los papás y sus hijos. ¿Pudieran ponerse de pie? No sé si están cerca. Digo, si no están cerca, pues los papás y sus hijos. Y abrazarse. Señor, oro por estos papitos, Señor, que hemos cometido toda clase de errores. Te damos tantas gracias por la gracia que nos das, porque ante los ojos de nuestros hijos tenemos un gran valor. ¿Cuánto más a tus ojos, Señor? Padre, que en medio de tantos errores no perdamos el corazón del uno por el otro, Señor. Y qué precioso es que podamos caminar la vida cristiana, la carrera que has trazado delante de nosotros como familia, Señor. Qué precioso es venir a este retiro y poder rendir el uno cuentas al otro, Señor. Yo te pido que el corazón de estos papás vuelva completito al de sus hijos. Que ninguno de esos chicos regrese a su casa pensando que su papá no lo quiere o no lo ama, Señor. Padre, permíteles tener la conversación, la oración, el momento para que los papás podamos asegurarles a nuestros hijos el gran amor que tenemos por ellos, Señor. Oro, Padre, porque para que el corazón de estos chicos regrese, si es que ya no está, o se afirme al corazón de los papás, Señor. Y oro que tu amor sea derramado en sus corazones y sea el vínculo y el pegamento perfecto, eterno, Señor, para ellos, Señor. Y si nos ponemos todos de pie, oro por todos estos varones, Señor, que hemos estado expuestos a la verdad de tu palabra, que ahora vamos a regresar a nuestros lugares, a nuestras trincheras donde tú nos has permitido avanzar tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos persuadidos de tu gracia, persuadidos de tu amor, persuadidos de tu verdad, Señor. A los que no hemos desarrollado el gusto por tu palabra, por el uso de ella, permítenos desarrollar este gusto hasta que ella se convierta en nuestra delicia, y no solamente en eso, sino nuestra meditación de día y de noche, porque esta es una pugna entre la verdad y la mentira, Señor. Tú eres el camino, Señor, tú eres la verdad, tú eres la vida, y nadie va al Padre sino a través de ti. Nada podemos en contra de tu verdad, todo por tu verdad. Señor, encomiendo a todas estas hermosas personas, mis amigos, mis hermanos, a tu poder como Dios fiel y todopoderoso que eres, y a la palabra de tu gracia, Señor.
la cual puede edificar sus vidas, sus familias, sus llamados y darles herencia entre los santificados. Oro estas cosas y más en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias, chicos. Bendiciones.